a Marcelo Fernández, que es el titular de la CGRA, que, bueno, me parece que con mucho para contarnos, ¿no, Marcelo? Bueno, el aprecio de siempre, Carla Chichure y Alberto Letieri de este lado. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Como un saludo presente Real Político, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Me imagino que muy preocupado. Sí, con mucho trabajo. La verdad que con mucho trabajo en lo mediático, porque no es así lo que tengo en la fábrica en este momento, ¿no? Que estamos con una carencia de pedido bastante importante, nos está preocupando que varios sectores no reaccionan. Evidentemente, la baja del consumo hasta ya estaba por el propio INDEC, y bueno, los sectores manufactureros como el textil, marroquinero, el calzado, la marroquinería, bueno, el juguete, el óptico, está sintiendo esta merma y se traslada a la angustia que tenemos, porque evidentemente nosotros también tenemos que dar respuesta a nuestros trabajadores, todos tenemos en mayor o medida una cantidad importante y nos estamos muy preocupados porque ya venimos de un año 2018 muy malo y un 2019 que evidentemente no arranca. Claro, porque evidentemente las pymes, ante la inexistencia o el achicamiento tan radicalizado que ha experimentado el mercado interno, encuentran un cuello de botella que ha llevado a que una cantidad impresionante de pymes hayan cerrado, otras estén en terapia intensiva, pero me parece que lo peor es que uno ve que las medidas que se toman son medidas que no aparentan tener impacto real sobre el problema y que en realidad el gobierno no termina de registrar la magnitud de esta crisis, o bien, bueno, parece que no le importa demasiado. Sí, más que nada yo creo que representa un proyecto, un plan, que se cree que la industria en muchos sectores es ineficiente, se cree que la industria es demandante de dólares, demandante de divisa, o cuando debe importar materias primas. No nos olvidemos que también la industria en el conurbano es dadora de mano de obra, con lo cual distribuye la riqueza. Entonces, hay un pensamiento que para mí no lo comparto, y bueno, es público y notorio, pero digo, muchas veces yo discuto, o este espacio que te agradezco, Alberto, que me está dando de poder decir, no, yo digo muchas veces, cuando dicen, no, pero el gobierno que no sabe, yo digo que el plan es exitoso el gobierno. O sea, ¿por qué lo digo? Imagínate que si nosotros venimos de crisis y vos me aumentás el 26% en la luz en 1 de febrero y me lo vas a aumentar el 16 de marzo, si largás que la AFIP me va a aumentar las tasas de interés cuando yo soy moroso, sabiendo que si no le pagamos a la AFIP no es porque no quiera, sino porque no puedo, y encima es por un programa económico que me está oprimiendo y me está apretando. Entonces, evidentemente, la intención es que yo no fabrique. Sí. O sea, trasladar un alquiler. Si yo te aumento el alquiler todos los días, ¿qué estoy haciendo? ¿Te estoy tratando de cobrar más o de que te vayas? No, claramente, me parece que... Bueno, entonces, por eso digo, el plan es exitoso, evidentemente está dando resultados. Cierre de empresas, mano de obra desocupada, y bueno, es lo que se está apostando, que la industria desactive la producción que tenía, baje los niveles, quede muy pocas, y bueno, con esto quede una mano de obra barata, sin trabajo, para las próximas supuestas inversiones que pueden llegar a venir. Entonces, quien quiera venir a la Argentina, lo encontrará mano de obra, en vez de sueldos de 20, 25 mil pesos, que tampoco alcanzan para nada, entonces la gente quiere trabajar por la mitad. Sí, lo difícil es... inversiones. Sí. ¿Me explico? Sí, pero es difícil imaginar que venga alguna inversión productiva con estas tasas de interés. No, digo, las inversiones van a ser en obras de infraestructura, en otras cuestiones. Claro, pero uno analiza, Marcelo, cómo ha sido la historia de la industrialización, los procesos de industrialización a lo largo de la historia, y sabe que no hay proceso de industrialización sin proteccionismo, ¿no? No, lógico, pero se entiende que no es lo que yo pienso, sino que es un plan. Sí, te entiendo. Bien, porque, ¿sabes qué pasa, Alberto? Estamos en un año electoral. Y esto es lo que tenemos que discutir, ¿sabes? Porque si no vamos a discutir si Comodoro Pi sí, Comodoro Pi no. Espera. Yo quiero empezar a instalar, y te agradezco, vuelvo a decirte el espacio, esto. Nosotros tenemos un plan que es dejar al país en la mínima expresión de la industria, con mucha mano de obra desocupada, para supuestas negocios o inversiones que vendrán el día de mañana, y esa gente trabajará, pero con mucho, o sea, que se olvide el cable, que se olvide del DirecTV, que se olvide el celular, que se olvide el colegio privado si podía mandar a un hijo, del auto, de la moto y el seguro, que se olvide, que solamente ese es un modelo. Con respecto al otro, que era industria fuerte, un mercado interno fuerte, nosotros distribuyendo la riqueza en cada lugar donde estamos instalados, porque somos industria, estamos invirtiendo, porque tenemos un mercado interno activo,
Y eso es lo que me parece que vamos a tener que discutir los argentinos, porque si no vamos a estar discutiendo otras cuestiones y vamos a estar más pendientes si Gudú va a declarar, o si mañana le toca a fulano de tal, o si Scioli tiene problemas con su pareja, o si fulano de tal está con una causa más o una causa menos. Y yo lo que quiero que discutamos, Alberto, es qué modelo de país queremos. No, totalmente, porque vos estabas explicando del proyecto del gobierno, y a mí la verdad que me vino a la mente aquel discurso de Martínez de Hoz, donde decía que sobraba el 25% de la población, que había que agrarizar la economía, que las empresas ineficientes tenían que cerrar, y se daba la disparada de lo que era la política de la bicicleta, y por el otro lado que solo podía funcionar las empresas que fueran competitivas en el contexto internacional, que eran una o dos, ¿no? Y realmente, el hecho de que hayan pasado casi 40 años y estemos todavía discutiendo en vista de cuáles han sido los resultados de esos procesos de destrucción de la industria, de exclusión social y demás, porque llamativamente se hace hincapié en el discurso sobre la cuestión del Estado asistencialista y los planes y todo esto, pero lo que no se dice es que eso es la consecuencia de estas políticas que vuelven a tratar de implementarse ahora. Claro, por eso digo la discusión, porque yo leía mucha gente en Facebook, en diferentes lugares de las redes sociales, cuando creían que la gobernadora se había mandado un exabrupto y había dicho que las empresas que habían cerrado eran porque eran empresas que eran competitivas. Sí. Bueno, y muchas veces lo que dice, que no, es la vida. A ver, esto es lo que nosotros no entendemos, me parece, y como sociedad no hemos entendido, que este es un mensaje, o sea, es una realidad. Para mí no fue un exabrupto, ¿eh? No, es lo mismo. Me querían comer el hígado, me querían comer el hígado, ¿cómo me dijo una animalada? No, es lo mismo que perdón, es lo mismo que cuando dice que ningún chico pobre llega a la universidad. Es lo que piensan, no es un exabrupto. Esto es lo que tenemos que destacar, porque si no, nosotros entramos en una chicana que se equivocó, que son burros, entonces vamos a ocupar a la burrada con la corrupción. No, pará. No. A ver, vuelvo a decirte, si yo no estoy mal, si yo tengo inconvenientes, si a mí los números no me dan, no puede haber personas en la tierra que me pongan un 26% de aumento de luz el 1 de febrero y el 16 el 1 de marzo. Y no puede ser que si la gente no le alcanza, vuelva a meterse el colectivo de 18 pesos. Mira, una cuenta muy sencilla y muy rápida, para que nos entiendan los oyentes. Yo tengo la fábrica en La Tablada, tengo mucha gente que toma 2 colectivos. ¿Sabes cuánto va a gastar una persona para ir a trabajar? 72 pesos en colectivo y 50 pesos para comer algo. Se gasta 120 a 130 pesos por día para ir a trabajar. Si viene 20 días, se gasta 2.600 pesos por mes. Sí. Hoy, una persona para ir a trabajar gasta 2.600 pesos por mes. Si después paga la luz, el gas en su casa y alguna otra cuestión que debe tener, y algún impuesto. Y comer, si puede. Después trata de comer, decime cómo se va a comprar un vaquero. O cómo se va a comprar una cartuchera para el chico o la mochila para el colegio. Entonces, digo, esto es lo que tenemos que debatir. Nosotros tenemos que hacer esto porque somos un país de primer mundo y la gente tiene que pagar una fortuna, el subte, el tren, el colectivo, la luz, el gas, los servicios, o tenemos que tener un Estado fuerte que trate de los que menos tienen poder protegerlos y que, yo no sé si la palabra de subsidio, pero a través de incentivos, lo que fuere, tiene esto que al alcance de la gente que lo pueda hacer y de paso lo que le sobra pueda consumir. ¿Para qué? Para tener una industria activa y un comercio activo. Esto es lo que tenemos que discutir ahora para octubre y ver quién realmente lo plantea de esta manera y no comernos la galletita que vamos a discutir si alguno se quedó con 2 valijas, 3 bolsos, 4 aviones, no sé. Eso se lo discutirá la justicia. Nosotros lo que tenemos que discutir es qué modelo de país se viene. Si el modelo de país donde vamos a ser agroexportadores de productos primarios, vamos a premiar al que exporta cuero crudo, que el que fabrica zapatos con cuero argentino, porque somos tan boludos que les mandamos el cuero a los chinos y después le compramos el zapato y la cartera, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, eso es lo que tenemos que discutir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Porque vos fíjate que la Constitución garantiza igualdad de trato y nosotros vemos que con el caso de las empresas privatizadas, las prestadoras de servicio y demás, hay mucha preocupación del gobierno nacional, del gobierno de la provincia y demás, por adecuar las tarifas e incluso por compensarlos por los que dejaron de ganar
cuando son empresas que dentro, a ver, son absolutamente ineficientes, porque si nosotros vemos los precios que nos quieren cobrar el millón de BTU, por un lado en el caso del gas, y por el otro lado vemos que se han mantenido los subsidios con un incremento que no tiene ningún antecedente a escala mundial en lo que tiene que ver con las tarifas, con servicios que son peores que los que se daban antes de estos aumentos, evidentemente, digamos, ustedes deberían estar exigiendo tener un trato similar, ¿no? Es decir, el hecho de ser compensados, el hecho de también ser subsidiados, porque eso forma parte de un mandamiento de la Constitución, donde dice propender al bienestar general, no propender al bienestar de mi círculo íntimo y de algunas empresas que se beneficiarias. Pero, a ver, pero por supuesto, pero por eso vuelvo a remarcar lo que yo te decía antes del ejemplo del alquiler, Alberto. Sí, sí. Si esto, como vos decís, se lleva adelante, yo me pregunto, sabiendo que todos los números del recuperado INDEC son negativos, es decir, para la actividad productiva, todos, no hay uno, multiplicado con las tasas de interés, la devaluación que tuvimos en agosto-septiembre, y la FIP que no tuvo mejor idea que si me atraso me rompe la cabeza, no solo me embarga, sino que me coloca una tasa más cara que la inflación para que yo le pague la deuda. Sí. Yo me pregunto, todo eso, ¿a qué responde? Responde a que no quieren que fabriquemos más. Claramente. Esto es lo que tenemos que esto es lo que tenemos que discutir, y yo me animo a discutirlo con cualquier funcionario, en buenos términos, en un debate, que no será el presidencial, será un debate productivo. Pero yo me animo a discutirlo, Alberto, porque nadie me puede decir que quiere que yo fabrique, me vaya bien, si me está matando. Tal cual. Sí, entonces, sí. muchachos, discutamos esto. Díganos, miren, señores, nosotros vinimos a administrar el país porque nosotros creemos que el país iba a hacer esto, y para esto, estos sectores no deben estar, fulano no debe existir, bla, 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 y tiene que haber tanta desocupación que la vamos a provocar en los sectores manufactureros de menor intensidad porque para nosotros son ineficientes. Pues es que lo respeto, lo respeto, pero escúchame, Alberto, pero lo respeto porque es un plan, un proyecto, y si la gente lo vota y gana las elecciones, evidentemente la gente está de acuerdo con eso. Ahora, que no se diga, y estemos creyendo que son ineficaces, pero claro, cuando decimos la ineficacia nos ponemos a discutir la ineficacia con la corrupción, no sé si me seguís. Sí, sí, claramente. Entonces, estamos discutiendo pelotudeces. Nosotros tenemos que discutir qué modelo de país queremos, y perdón por la verborragia, pero digo, uno se aburre de ver cómo nosotros mismos, y mucha de la gente de la sociedad, en vez de discutir esto y sentarse en una mesa y debatirlo, mira, vos querés que no hace industria de Tonduano porque es una porquería, y porque saca dólares del país, y porque no invierte, y porque no sé qué, para que seamos todos un país agroindustrial. ¿Lo querés o no lo querés? ¿Querés que tu familia tenga laburo o no tenga laburo? Sí. Bueno, esto es lo que tenemos que discutir, y no es lo que nos metemos a veces, muchas veces llevado por los medios y por nuestra cultura política, que no nos damos cuenta que nos están enchufando un modelo para que yo lo fabrique más. Entonces, como yo le dije a las autoridades, a mí no me digan que yo soy opositor, ustedes me están diciendo que yo me exprese cuando yo tengo una fábrica que invertí millones de dólares para que sea de última tecnología y resulta que no tengo a quién venderle. ¿Por qué? Porque los sectores que yo les proveía se están cayendo. Lógico, además tenés que tener reglas de juego previsibles, tenés que tener una serie de condiciones. Entonces me convierte en el opositor claramente, porque yo le puedo vender cierres a, no sé, a los autos, claro. No le puedo vender cierre a los cohetes, no le puedo vender cierre a las computadoras, yo le puedo vender cierre a la calzada, a la marroquinería, al textil, a lo que tienen muchos países, como el nuestro, que tiene una población alta, y después nos comparamos con Chile. La verdad que si Chile entregó toda su industria y le va bien vendiendo vino y cobre, bueno, es un problema Chile. El argentino es otra idiosincrasia, es otra manera de ser, y nosotros tenemos otra industria, porque en el conurbano, Alberto, donde yo estoy en La Matanza, donde hay 2 millones de habitantes, yo me pregunto, ¿qué producto primario va a exportar La Matanza? Para darle laburo a 2 millones de personas. ¿Qué vamos a hacer? ¿En las plazas vamos a poner soja? ¿Va a poner vaca al lado del aeropuerto de Seiza? Sí, más. No, tenemos que tener industrias que fabriquen y que le den mano de obra a 2 millones de habitantes. Y sí, evidentemente. Más en un momento donde se está dando la matanza, pero también en otros lugares de la provincia de Buenos Aires que la gente ha tenido que volver al trueque. Entonces, ¿qué podés vender cuando en realidad la gente está canjeando cosas para comer? Tal cual. Por eso digo que la industria con todas las cosas, los adjetivos que le quieran poner, 2 cosas muy claras. Una, que no es inflacionaria, porque hace 4 años que venimos para atrás y nosotros no generamos aumento de precio, los aumentos de precios se generan por otro lado, con lo cual ya terminamos un primer mito. Y como segundo, que somos dadores de mano de obra.
nosotros puede ser que seamos importadores de materias primas o demandantes de dólares del comercio exterior, pero somos los que distribuimos la riqueza y somos los 4 primeros impuestos del Estado. Sí. Los 4 primeros impuestos del Estado: la seguridad social, el IVA, ganancias y el impuesto al cheque, que ha superado las retenciones. Son los 4 impuestos que vienen de la actividad productiva, de los cuales recauda el Estado. Entonces, si nos limitan a nosotros, no nos van a recaudar de las retenciones, si las retenciones es el quinto impuesto. Sí, me decían que en la Venezuela criticada y muchas veces con justicia de Maduro, descontar un cheque salía el 20% y acá evidentemente superamos por bastante esos márgenes de interés, ¿no? No, mirá, las cuevas, a ver, desconozco Venezuela, pero las cuevas nuestras están hablando de arriba de ciencia, porque imagínate que muchas de las pymes vienen flojas de papeles. Entonces, claro, vos no podés presentar una carpeta en una financiera, viste, de lujo, porque si no ya es un banco. Lógicamente. Y los bancos estaban al 60-70%, imagínate que una financiera para cubrirse, pues si no le pagás, estás hablando de un 10% mensual como mínimo, con lo cual te llegan 120 anual. Sí, claro, a eso voy. Entonces, pero por eso digo, pero imagínate que es descabellado, en el momento que no tenés utilidad, que vos, un cheque a 30 días, vos pierdas un 30%. No, eso realmente, bueno, es casi irracional este planteo. Pero te das cuenta, Alberto, pensando juntos, ¿sí?, ¿cuál es la idea? Entonces, la idea es que yo no fabrique. ¿Y sí? Si a vos te resulta... A ver, porque vos sos un patriota, sí, escuchame, Marcelo, vos sos un patriota, porque qué mejor, digamos, desde la lógica a que te están induciendo, que decir, cierro la empresa, voy a convocatoria de acreedores, agarro esto, voy a la bicicleta financiera, después cuando se acerca la elección lo paso a dólares y me pongo la plata en un paraíso fiscal. Pero no te queda una duda. A ver, si yo me pagaba a la gente, no que hablaba con la gente el otro día, que a veces se enoja con justa razón porque no me alcanza. Muchachos, yo tengo 2 millones y medio de sueldo. Si yo no le pago a ustedes, eso, ¿saben cuánto me da el banco? 125.000 pesos por mes. ¿Sí? Y la guardo un mes y le digo, mire, este mes no pude, reclame nuevos pesos, yo le digo, mira, y lo guardo, lo tenía. A mí me da 125.000 pesos por mes. Si le dejo 3 meses, me da casi 400.000 pesos. Claro, ahí está. Entonces digo, a ver, esto es lo que no va. Pero vuelvo a decirte, Alberto, ¿cómo podemos creer, y me gustaría debatirlo con quien crea, que esto es por ineficiencia, o porque no lo entienden, o porque no lo pueden corregir? No, esto pertenece a una estrategia equivocada, a mi juicio, y supongo que de algunos más, para otros acertada, de cómo llevar adelante un proyecto para que la industria, que no tiene la capacidad productiva, que no tiene la innovación tecnológica, o que no puede llegar a pensar en exportar, que son la gran mayoría, o cierre, o desaparezca, o directamente quede la mínima expresión. Tal cual, escucha, sí. Sí, es muy simple, con esto digo redondeo. Linsa de Argentina es mía, Linsa de Chile era una empresa muy fuerte, quedó no a la mínima expresión, prácticamente le quedó una maquinita sola para hacer alguna boludez que pide el mercado chileno. Uh-huh. Porque no fabrica nadie nada en Chile. Sí, sí. Una fábrica de cierre como la mía. Claro. Y no quedó reducida no a la mínima expresión. Te diría que a una pavada en un costado, una maquinita parada, ¿sí? Una fábrica que tenía años, quedó a la nada. ¿Por qué? Porque en Chile no se fabrica nada, todo viene de China. Indumentaria. Una cosa que rescatable, tal vez, que de todo esto, que no tiene que ver por la acción del gobierno, sino por la reacción frente a esta acción, es que veo que muchos actores que a lo mejor no tenían la mejor de la relación durante los años anteriores, han empezado a reunirse, a participar de distintos espacios de diálogo, y creo que esto es algo positivo. Vos me habías invitado, que yo no pude asistir, pero hubo un encuentro muy interesante la semana pasada, ¿no? Sí, nosotros, a ver, las entidades gremiales siempre nos han dividido históricamente, hay muchas, uh-huh, que lamentablemente nos hemos atomizado por errores nuestros, por personalismo, por lo que sea, por los propios gobiernos que nos han tratado de dividir, pero luego hemos creado una mesa empresaria que sea individual, que si bien los dirigentes de diferentes lugares están participando, que sea a título personal y que sean convocantes de otros, que tengan ganas de discutir esto, porque realmente, a ver, si nosotros nos metemos en política, estamos sonados. Y esto, si no leemos a Helvar, me parece que muchos de nosotros no vamos a entender a qué estamos jugando. ¿Cuánta actualidad, Helvar, al margen? Y cuánta necesidad. ¿Cuánta necesidad? Cuánta necesidad de que alguien que tenía vocación de unir y de militar y de luchar,
se puso al frente de algo tan importante y bueno, arrojando los mejores números de la historia del país en todos los órdenes, en inflación, en empleo, en distribución de la riqueza. Pero fíjate una cosa, Marcelo, fíjate una cosa, disculpame que te interrumpa. Hemos llegado a tal punto de manipulación del discurso que uno tiene que justificar participar de la política, cuando la política desde los griegos en adelante constituyó la actividad natural de cualquier ciudadano libre. Sí, pero nosotros estuvimos mal vistos cuando... Sí, por supuesto. Estábamos mal vistos, el empresario cuando se participó en política era mal visto. Y y también lo pensaba el empresario. Se lo metieron en el chip en la cabeza, no, yo en política no, porque no me quiero meter. Si no se meten en política, se meten en otro. Y muchas veces los que se meten, y fíjate ahí lo podemos decir mejor que nunca, no toman las decisiones correctas para los sectores. Entonces, si nosotros tuviéramos legisladores, funcionarios y una orga política, nadie se debería tocarte. Así es. Así es. ¿Me explico? Sí, sí, claramente. Entonces, hoy necesitamos estar muy fuerte en la política. Y fíjate vos, algo muy importante, y van a ser el primero que se lo diga, y pensaba decirlo más, digamos, en un comunicado de prensa, pero lo voy a decir aquí en el espacio que me da. Hoy, viste que siempre todos decimos somos aerolíneas. Sí. Bueno, hoy tenemos que ser todos Techin. Y mira que tuve serias diferencias con la conducción de Techin, y muchas veces hasta estuvo en la vereda enfrente conmigo. Lo sé. En cuanto a las pymes, y trató de que yo no tuviera poder, y bueno, nada, porque no participaba en la rosca de ellos, que era muy industrial. Pero ¿sabes qué? Hoy somos todos Techin. Porque no se cosa que Techin, que es Argentina, una de las pocas multinacionales que tenemos, por X motivo, por la justicia y por presiones, se termina vendiendo al 10% y sea una empresa norteamericana. Y se metan en vaca muerta. Así es. Entonces, hoy hay que decir a la gente que somos todos Techin. Bueno, me parece que para terminar el reportaje, nada más contundente que esto, Marcelo. Bueno, sí, es una idea que, claro, lo vengo masticando hace rato, y realmente tenemos que tomar en cuenta, y aprovecho Alberto esto, y sé que vos lo vas a multiplicar. Nosotros hoy teníamos que decir, ¿viste cuando ponemos somos todos fulanos, somos todos mulanos? Sí. Alguna vez todos pusieron todos somos niños, jugaron en cartel, ¿no es cierto? Pero bueno, es otra cuestión. Realmente, tenemos que decir somos todos Techin. Porque es una de las pocas empresas multinacionales que tenemos, y no nos olvidemos que tiene grandes inversiones en vaca muerta, y no sea cosa que por la persecución judicial se termine vendiendo y regalando una empresa argentina como esa. Claro, como es en buena medida el elemento adicional de este modelo, ¿no? Que es devaluar las empresas para después ser compradas por unos pocos dólares. Tal cual. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho, como siempre, tu cordialidad y tu predisposición, y seguiremos hablando aquí por Realpolitik. No, muchas gracias por el contacto y un saludo a todos los oyentes. Gracias por el contacto.